Nosotros recibimos la información de que Torres efectivamente organizaba fiestas en departamentos de Airbnb, lo hacía con bastante frecuencia. Ahora nos vamos a ir rápidamente a un enlace telefónico con Bruno Amoretti, periodista de Hildebrand en sus 13, como les había comentado, él ha hecho un amplio informe en esta publicación donde da cuenta de no solamente una mujer involucrada en esta presunta red de prostitución, de trata de personas, pero sobre todo de cómo se movía este ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, Jorge Torres Sarabia, que era pues mano derecha de del secretario general de APP, del partido de Acuña. Le doy la bienvenida rápidamente precisamente a Bruno Amoretti. Bruno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Karina, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por estar aquí. He estado yo, antes que tú entraras al aire, contando un poco lo que habías encontrado y cómo cuentas esta historia. ¿Nos puedes narrar? Porque los hallazgos son impresionantes y diera la impresión que el Congreso se convirtió en un burdel. Es decir, allí es donde se captaban a los parroquianos mediante las chicas y después se los llevaban a departamentos en otras partes de Lima, pero las chicas trabajaban en el Parlamento con sueldos que pagamos todos los peruanos y además también tenían licencias pagadas eh, por los recursos de todos los peruanos. Cuéntanos, por favor, qué es lo que has encontrado y cómo presuntamente se manejaba esto que está investigando también la Fiscalía. Sí, Karina, gracias por la oportunidad. Nosotros empezamos esta investigación a raíz del atentado que sufrió Andrea Vidal el 10 de diciembre de este año. A partir de ese momento nosotros pudimos contactar a personas que trabajaron con Jorge Torres y que trabajan actualmente en la oficina legal del Congreso. Y estas personas nos proporcionaron documentos, chats y sus propios testimonios que demostrarían que Jorge Torres Sarabia contrató a mujeres a cambio de servicios sexuales. Este caso tiene muchas aristas, has mencionado varias de estas, pero lo factual es que Torres utilizaba por lo menos 4 de sus trabajadoras para estos fines, ¿no? De acuerdo. Lo que yo he visto, lo que has contado en tu historia, es que no solamente las utilizaba, sino varias de ellas, mmm, eh, él las, no sé si las esclavizaba, pero sí tenía una relación de mando y era una relación donde las utilizaba sexualmente también. Uh-huh. Sí, mira, para entender esa explicación que has dado, habría que contextualizar en lo siguiente. Torres Sarabia, él anhelaba convertirse en procurador de la institución mientras lideraba esta oficina legal del Congreso. Es así que a partir de marzo empezó a prepararse para el proceso de selección del nuevo procurador del Parlamento. Entonces, Torres le entregó el cargo a un señor de nombre José Rubio Preciado, una persona de su entera confianza, que solo estuvo 2 meses en el puesto, ¿no? Entonces nosotros accedimos a conversaciones de WhatsApp entre estas 2 personas, donde se demuestra que Torres le daba órdenes al señor Rubio para encubrir las inasistencias de sus trabajadoras mientras pasaban el tiempo con él, fuera de las oficinas del Congreso, ¿no? Entonces, esta evidencia a nosotros nos parece clave y fundamental, que demostrarían, pues, que el señor Torres utilizaba a sus trabajadoras para llevarlas a otros lugares que también hemos detallado en el informe, ¿no? Claro, además, este ida y vuelta de mensajes tiene una connotación nada santa para que todos nos entiendan. Es decir, los mensajes dan cuenta de que no estaban trabajando, que estaban en una situación íntima. Uh-huh, exacto. Nosotros hemos ahí adjuntado y visitado varias de estas conversaciones entre el señor José Rubio y Jorge Torres. Por ejemplo, en una ocasión muy puntual, ¿no? Y tenemos la fecha y todos los detalles, el señor Jorge Torres iba a viajar a Trujillo, tenía la intención de viajar a Trujillo con una de sus trabajadoras, la señorita Alexandra Gil.
Entonces, lo que le pedía el señor Torres al señor Rubio era que gestione un pasaje de avión, unos viáticos de la señorita Ruiz a Trujillo para supuestamente participar de una audiencia judicial del Congreso en esta ciudad. Entonces, ahí se ve justamente el pedido, la orden que le da explícita el señor Torres a este señor Rubio, y pues se ven las coordinaciones y todo, ¿no? De acuerdo. Después también me parece interesante que nos puedas contar. Después de la pausa te voy a rogar, por favor, que nos esperes, que nos vayamos a la pausa, regresamos y nos cuentas dos cosas. ¿Cuál es el perfil de estas trabajadoras? Porque cuando uno entra al Congreso de la República o a cualquier entidad pública, se supone que te piden un perfil específico para que tú puedas acceder o hacer determinadas funciones. No es que te pueden contratar y pagar para no hacer nada. ¿Cuál es el perfil que buscaba este señor Torres? Y también, ¿cómo llegó al Congreso de la República? Porque el partido de Acuña, APP, ha tratado de desvincularse. Como nosotros no tenemos nada que ver aquí, pero tienen mucho que ver y quisiéramos que nos cuentes un poco de esto también. Regresamos rápidamente con Bruno Amoretti, periodista de Hildebrand en sus 13, que ha detallado con documentos que son en realidad las conversaciones vía WhatsApp y también con este recojo de información de gente muy cercana a las señoritas y muy cercana a esta oficina legal y constitucional, que obviamente no quieren dar su nombre porque ya hubo un atentado, tienen miedo, pero esto hay que seguir jalando porque tiene muchas aristas. No se muevan de Exitosa, regresamos. Seguimos nuestra entrevista con Bruno Amoretti, él es periodista de Hildebrand en sus 13. Bruno, te había dejado una pregunta. Primero empecemos, ¿cuál es el perfil de trabajadora que comenzó a buscar este hombre denunciado de proxeneta en este momento, que trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República? ¿A qué tipo de mujer buscaba? De acuerdo, Karina. Mira, es importante mencionar que en la Oficina Legal del Congreso, así como en varias otras oficinas administrativas, la mayoría de trabajadoras o de trabajadores están ahí por una cuestión de confianza, ¿no? Por una cercanía con el jefe. No hay filtros, no hay procesos de selección, ni mucho menos se apela a la meritocracia, ¿no? Es así que nosotros pudimos rastrear los antecedentes de una de estas trabajadoras del señor Torres. Es la señorita Isabel Cajo, de 26 años, ¿no? Ella consignaba en su perfil de LinkedIn, que dicho sea de paso, ya lo borró esta semana, que ella tenía estudios en la Universidad Garcilaso de la Vega, pero según su NEDU ella no registraba estudios superiores. Lo que nos informan nuestras fuentes es que desde el 2020 la señorita Cajo ofrecía fotografías y videos para mayores de edad en la página web OnlyFans. Actualmente esta cuenta ha sido eliminada, pero nosotros pudimos acceder al perfil que tenía en esta web y al contenido que ponía a la venta, ¿no? Entonces, según las evidencias que recogimos, ella mantuvo su perfil hasta por lo menos febrero de este año, ¿no? Ella entró a trabajar a la oficina del señor Torres en junio de este año con un sueldo de casi 8.000 soles, ¿no? Entonces, eso te puede dar una idea más o menos de cuál era el perfil que el señor Torres buscaba para sus trabajadores. Y obviamente está el caso de Andrea Vidal, ¿no? La chica que lamentablemente fue baleada y falleció. Que lamentablemente falleció hace pocos días. Ella fue una de las primeras trabajadoras que entró al despacho del señor Torres en octubre del 2023. Y ella efectivamente tenía experiencia, tenía estudios en Derecho, pero desde el primer momento los trabajadores que ya tenían tiempo en esta oficina se incomodaron mucho porque, y según lo que nos comentaron los propios trabajadores, la señorita Vidal, digamos, ellos comentan que la señorita dormía mucho, que solía plancharse el cabello, que, digamos, no se ausentaba mucho en la oficina, a veces por horas, incluso por días. Entonces, el señor contrataba gente que no necesariamente hacía sus labores, que más paraba afuera que adentro. Tenemos el caso de otra chica que también pocas veces se le veía por la oficina legal, que es la señorita Carla Ruiz Ponce, de 30 años, una abogada trujillana que, según tenemos entendido, coincidió con Torres en un centro de labores de Trujillo en el 2022. Entonces, estas trabajadoras te pueden dar una muestra de cuál era
qué perfil él buscaba, ¿no? ¿Y por qué hubo un distanciamiento entre la señorita Vidal, que lamentablemente hemos dicho que es la trabajadora muerta y que expone este caso que ahora se ha vuelto tan mediático? ¿Por qué hubo un distanciamiento? ¿Por qué se pelean? Porque tú cuentas que las personas que trabajan en esta oficina te han comentado que sí sintieron que hubo hasta una discusión. Sí, a ver, es importante aclarar varias cosas aquí, Karina, y creo que ha habido varias versiones sobre este final de la novela, ¿no? Entre Torres Sarabia y Andrea Vidal. Nosotros recibimos la información de que Torres efectivamente organizaba fiestas en departamentos de Airbnb, lo hacía con bastante frecuencia, y en estos espacios asistían altos funcionarios del Congreso y las propias trabajadoras de Torres. ¿Esto Entonces, qué quiere según decir, sí, Bruno? Altos funcionarios del Congreso quiere decir hasta congresistas. eh, eso puede abarcar desde congresistas hasta funcionarios administrativos, Karina. Eh, nosotros hemos preferido evitar señalamientos. No lo vamos a hacer, pero lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros decimos altos funcionarios del Congreso es porque eso implica a muchas personas en el Congreso. Puede ser desde congresistas, como lo has dicho, hasta funcionarios de rango medio o rango alto. De acuerdo. Entonces, ¿y qué pasó con ellos? ¿Por qué se distanciaron y por qué ella ha terminado Ujú. muerta? ¿Hay Sí, algún indicio? lo que ocurre, Karina, es que justamente en estas reuniones, Torres fotografiaba y grababa a los asistentes, ¿no? Entonces él en algún momento difundió un mensaje temporal de WhatsApp de una fotografía de un alto funcionario del Congreso, semidesnudo. Entonces ese funcionario, al verse expuesto, dejó de frecuentar estas fiestas e hizo varios esfuerzos por, digamos, limpiar la piscina legal y constitucional. Entonces, intentó hacerlo por varios meses sin éxito, pero a raíz de que el programa Veto Saber increpa o aborda a la señorita Vidal en las afueras del Congreso, este funcionario administrativo, digamos, aprovecha la ocasión para echar a la señorita Vidal del Congreso y a otras más, como la señorita Carla Ruiz o la señorita Isabel Cajo. Entonces, luego de esta salida de estas tres trabajadoras, la señorita Vidal, según lo que indican los testigos, regresa a la oficina del señor Torres 2 semanas antes de ser atacada, y lo que ellos presenciaron es que la señorita salió de su oficina buscada, y esa fue la última vez que la pudieron ver. Muy bien. Entonces hay que jalar ese hilo porque algo ha tenido que pasar, ha sido en realidad consecuencia de esta red de trata, de prostitución, una venganza. No se puede saber hasta este momento, no estás en capacidad de saberlo todavía, pues no, las investigaciones lo dirán. Pero dime, este eh, señor Torres, ¿qué tan cercano es al partido de Acuña? Porque han hecho todo lo posible para desvincularse cuando todo el mundo sabe que viene desde que el ex congresista Valdés era congresista. Uh-huh. De acuerdo. Es innegable la cercanía, Karina, entre Torres Sarabia y el señor Luis Valdés, y segundo, entre Torres y el propio partido, ¿no? Torres llega al Congreso en el 2020, de la mano de Valdés. De hecho, en las actividades que hacía Valdés por el interior del país, se le veía a Torres muy cerca a Valdés en sus giras, pero el vínculo con los Acuña viene de mucho antes. Torres Sarabia tenía un cargo gerencial en el gobierno regional de La Libertad cuando Luis Valdés justamente asumió el cargo tras la renuncia de Acuña entre 2015 y 2018. Entonces, el historial viene de varios años atrás. Ya en este Congreso, Torres Sarabia fue asesor del congresista Manuel Guidelso, un congresista de APP por Piura, y luego ya pasa a ser jefe de la oficina legal del Congreso, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora ustedes me imagino que seguirán el hilo de la investigación porque esto está empezando. Uh-huh. Sí, los testigos, los trabajadores y ex trabajadores de la oficina legal tienen mucho miedo. O sea, a raíz de lo que pasó con Andrea Vidal,
ellos temen por su vida. Incluso uno de ellos nos comentó, y lo colocamos en el informe, de que ha grabado un video contando toda su verdad por si algo le ocurre. O sea, él está alistando todo por si llegan a atentar contra su vida. Entonces esto definitivamente va a seguir dando que hablar. Claro, muy bien, muy interesante y documentado tu informe. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido Bruno Amoretti, periodista de Hildebrand en sus 13, que nos da más luces sobre esta presunta red de prostitución que está enquistada dentro del Congreso de la República y que tiene una víctima y además a trabajadores aterrorizados. Muchas gracias, Bruno, por estar aquí en Exitosa.